oración. Recuerdo que en ese entonces yo aún no sabía nada de lo que estaba pasando en mi matrimonio, pero sí habían problemas, había pues una separación emocional pues muy fuerte y las cosas habían cambiado drásticamente. En uno de mis días pues de mucha lucha, de mucho dolor, recuerdo haber llamado a esa amiga que igual estaba atravesando por lo mismo y que ya a las dos pues llevábamos un buen tiempecito juntas hablando de lo que estaba sucediendo, y ella me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a meter a un grupo de WhatsApp y yo sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Yo en ese entonces no sabía, y recuerdo que ella me metió y pues era uno de los primeros grupos de WhatsApp que abrían, y Belén era la líder, ¿verdad? Pues empecé a recibir mucha palabra, empecé como a ver qué era y entender. Yo realmente había crecido en una familia pues disfuncional, ¿verdad? Hasta cierto punto, porque pues mi mamá sí buscaba mucho de Dios y mi papá no. Pues hubo mucha violencia doméstica en la casa con mis papás, y nunca hubo una relación como tal con Dios. O sea, siempre fue superficial. Ahora entiendo que era religiosidad. Simplemente lo hacía por cumplir, y yo estudié en un colegio cristiano, entonces sí tuve mucho contacto con la palabra, pero como tal una relación con Dios no la tuve porque era inconsistente, realmente iba y venía. Y así fue toda mi vida hasta que llegué a este punto donde empecé a descender a este pozo de dolor, de desesperación, como uno le quiera llamar, pero es algo que uno nunca se espera realmente. Empecé a avanzar en este grupo, y realmente Dios es tan bueno porque creo que lo lleva a uno a prepararse desde antes de lo que viene. Porque este grupo realmente a mí me ayudó muchísimo, ya que más adelante pues yo me entero de todo, todas las cosas que mi esposo había hecho y que estaba haciendo, y pues realmente ahí sí toqué fondo, ¿verdad? Ahí sí me vine abajo, y creo que todos conocemos ese dolor. Eh, y realmente fue muy duro para mí. Pero este canal llegó a ser de tanta bendición en mi vida y me ayudó tanto porque vino a poner los cimientos de lo que Dios quería construir en mí, los cimientos de mi restauración personal con Dios. Vino a ser esa parte tan importante y tan fundamental que Dios mandó para mi vida, porque cada vez que yo estudiaba, que veía el material y todo lo que enviaban, hacía las tareas, me esforzaba, y realmente le buscaba hacer tiempo porque era bien difícil, ¿verdad? O sea, trabajando, ver la casa, ver a mi hija, y pues más que todo sola, ¿verdad? Porque mi esposo pues estaba en otra sintonía. Entonces realmente empecé a buscar desesperadamente, con ese dolor, ¿verdad? Esa hambre, a una salida realmente a todo ese dolor en ese momento. Y Dios me permitió hacerlo, ¿verdad? Sentía yo que con cada curso, cada palabra, cada prédica, cada enseñanza, cada tarea, yo sentía que las vendas se iban quitando, y me di cuenta que parecíamos cebollas, ¿verdad? Porque era capa tras capa, y al final se hacía verdad la palabra de Dios, que la verdad nos hará libres. Y pues recuerdo que continué caminando, ¿verdad? A pesar del dolor, y bendigo tanto a este canal, bendigo la vida de Alfonso y de Belén, y estaré creo que eternamente agradecida con ellos y con Belén por todo ese amor, esa guianza, esa sabiduría, siempre, siempre disponible, siempre con amor, siempre con palabra de Dios, siempre con dirección de Dios. Y de verdad sé que Dios los usaba y lo sigue haciendo, les envía palabra, y de verdad cada oración, solo Dios sabe cuántas oraciones han hecho ellos por mí, por mi esposo, por mi hogar, y creo que por todos realmente. Y me ayudó tanto porque me vino a abrir los ojos de muchas cosas que yo no entendía. O sea, este canal fue
como llevarme de la mano a iniciar mi rehabilitación, por así llamarle, a iniciar mi nuevo camino, mi nueva vida. Cada prédica, cada palabra me llevaba a otra y Dios me seguía poniendo y era como realmente irme educando y sentía cada video, cada palabra, cada situación, lo sentía tan personal de todos estos videos que están en el canal y era como poder acceder a una biblioteca realmente porque eh, pues el diablo es alguien que no puede crear, ¿verdad? Él solo puede copiar. Entonces realmente los casos, creo que en todo el mundo es lo mismo, hasta las mismas palabras, las mismas situaciones, los mismos dolores, los mismos ataques, las mismas pruebas. Eh, Creo que todo es lo mismo realmente porque él solo copia y al final su propósito es robar, matar y destruir y entonces va copiando y colocando en cada familia el mismo problema y entonces era poder acceder a esa biblioteca que el Espíritu Santo había guiado y había hablado y había inspirado a través de Alfonso y Belén y entonces poder recurrir a eso y entonces era como les digo ver un video y que la fortaleza mental cayera, ver un video, que la venda cayera, fuera removida realmente, ver un video y empezar a sentir libertad, empezar a vivir una vida nueva. Y era así, paso tras paso. Y ahí fue donde empezó mi caminar. He estado en la brecha desde el 2018, que fue que empezó todo esto. Jamás me imaginé todo este camino, todo este transitar. Creo que en ese momento yo decía que no podía vivir un día más, que no podía soportar el dolor un día más. Y pues la verdad, creo que sin Dios no lo hubiera hecho. Creo que sin Dios no estuviera aquí el día de hoy, sonriendo, feliz. Eh, Lleva un proceso, así que les contaré brevemente qué ha sucedido y el testimonio del poder y de la gloria de Dios y de este milagro en proceso. Porque bien dice la palabra de Dios que cada palabra que ha salido de la boca de Dios se cumple. Él no ha fallado ninguna de sus promesas y estoy segura de que no va a empezar conmigo ni con nadie que está en este testimonio. Tenemos un Dios fiel, un Dios bueno, un Dios que sí puede crear, que tiene el poder de crear, de abrir ríos en el desierto, dice su palabra, abrir ríos donde no lo hay, de cambiar corazones, de levantar ejércitos de valles de huesos secos. Tenemos un Dios todopoderoso. Y realmente, pues todo siguió avanzando, ¿verdad? El dolor siguió creciendo, las situaciones cada vez se ponían peor y era bien curioso porque me acercaba cada vez más con Dios, o servía, o daba alguna palabra a alguien más, o compartía algo que Dios me había enseñado, y entonces las cosas se empeoraban, y entonces se sentía uno como en un ring de boxeo, ¿verdad? O sea, daba uno un golpe y luego recibía otro más duro y te tiraba al suelo, y sí fueron tiempos bien duros realmente para mí. Sobre todo el tener como que mantener la calma y al final querer ser fuerte para nuestra hija, que pues en el 2018 ella apenas tenía 2 años o año y medio, no recuerdo bien la fecha exacta en que empezó todo esto, pero recuerdo que era difícil. Entonces había mucho dolor, mucho llanto, desesperación, frustración. Empecé a vivir ataques de ansiedad, ataques de pánico. Se me aceleraba el corazón. Recuerdo que salía del trabajo a ir a traer a mi hija y eran unos ataques de ansiedad horribles, un dolor en el pecho de no saber qué era lo que me esperaba, qué cosa iba a estar haciendo mi esposo, qué otra cosa me iba a hacer en ese día. Era un miedo que sentía que me latía el corazón en la garganta y lloraba y hablaba con Dios, o a veces solo trataba de cantar, o a veces de verdad solo lloraba y cuando llegaba al colegio de mi hija pues era de limpiarme y tratar de componerme para recibirla a ella y
recuerdo que eso fue por un buen tiempo y paralelamente pues Dios me iba cambiando sin darme cuenta, realmente Él me iba llevando más profundo, Él me iba enamorando cada día más, porque creo que el dolor te da mucha hambre, mucha sed, pero en mi caso empecé con la intención equivocada, porque la intención era, para mí, para mi mente era como que funcionaba si hago A, B y C, entonces la solución va a ser que mi matrimonio se restaure, que haya un milagro. Y esa era mi forma de pensar. Entonces yo decía, bueno, ya te cumplí con esto, entonces ¿dónde está lo otro? Y luego venía otra cosa, y entonces decía, ok, bueno, ya te cumplí con esto, y venía otra cosa, porque realmente Dios me mandaba mucha palabra. Creo que como a todos nos manda palabra no solo a través de personas, sino también a través de la Biblia, a través de, a mí me habla mucho a través de las redes, a través de YouTube, donde de verdad de la nada aparecen videos y cuando ves el título está tan relacionado como tú te sientes o está tan relacionado a lo que hablaste con Dios una noche antes. Y entonces realmente yo tenía toda esa como experiencia sobrenatural con Dios, por llamarlo así, y entonces yo hacía o creía que debía hacer eso para obtener mi restauración matrimonial, o sea, mi milagro. Y realmente no era así. Y me tomó mucho tiempo entenderlo. Realmente Dios empezó, bueno, antes que nada creo que empezó a poner anestesia espiritual en mi corazón y en mi vida, porque yo siempre fui una mujer muy contenciosa, de carácter muy fuerte. Siempre me habían, creo que, atado realmente con que tú eres muy enojada, es que esa niña es bien enojada, es que ella pelea por todo, es que ella se enoja por todo y realmente crecí así, crecí literalmente así. Y entonces las palabras realmente tienen poder, pero uno no lo aprende, uno no lo entiende hasta que no tienes encuentro con Dios y Dios le abre los ojos a uno y realmente le permite conocer su verdad, conocer el diseño para el cual él me había creado. Yo tuve muchos problemas de autoestima, ¿verdad? Y debido a que yo era una mujer muy contenciosa, pues yo creía que realmente yo ahora lo veo hacia atrás y digo, yo no sé cómo reaccioné, la forma en que reaccioné ante varias situaciones y solo sé que fue Dios poniéndome como esa anestesia realmente porque Él sabe qué consecuencias pudo haber traído también y Dios de verdad es tan bueno que Él siempre ha estado en control. O sea, Él permitió todo esto por un motivo y sus motivos siempre van a ser buenos, agradables y perfectos, pero eso yo no lo entendía en ese momento. O sea, yo caminaba con mucho dolor, con mucha hambre, con mucha sed y con mucho enojo hacia Dios. Y yo no había identificado, o sea, dentro de mí había una agenda secreta, una agenda oculta en mi corazón. Y yo no lograba tener esa conexión con Dios. O sea, yo recuerdo que sí lloraba, que sí llegaba a mi cuarto y me encerraba y lloraba y hablaba con Él, oraba y hacía todo lo que se suponía, ¿verdad? Que debía de hacer. Pero realmente yo no lograba tener esa conexión y yo no entendía. Yo seguía aprendiendo mucho de Él. O sea, no sé cómo explicarlo porque fue como que yo recibía mucha palabra, recibía liberación, recibía entendimiento, recibía palabra de es, específica y pero como que había algo que aún no hacía como clic en el corazón, ¿verdad? O sea, yo sí estaba caminando con Dios y yo sí sabía que lo estaba siguiendo. Yo le decía, Padre, es que yo te amo y Señor, yo estoy aquí, yo sé que tú me vas a ayudar, pero simplemente no, era como que otra vez fuera como cuando era pequeña, ¿verdad? O sea, no tener esa conexión, sino simplemente hacer las cosas y esperar esos resultados, pues como el mundo natural opera, ¿verdad? Y pues bueno, llegó el momento en que a inicios de 2019, bueno, a finales de 2018, perdón, recuerdo que yo oraba mucho y le decía a Dios, Padre, yo quiero que mi matrimonio se restaure de manera diferente, o sea, yo no quiero
que permitas tú que mi esposo se vaya. Yo quiero que tú hagas un milagro aquí en casa. Y yo lo creo. Yo me recuerdo que oraba con autoridad en mi cuarto. Yo decía, yo declaro que mi esposo no se va a ir, y que vas a hacer un milagro, y que no va a haber necesidad de que se vaya, y que esto va a terminar pronto, y que todo, ¿verdad? Pues bueno, de verdad creo que Dios no, nunca entenderé sus razones y realmente no me corresponde porque Él es el único que lo sabe todo. Pero creo que en su infinita misericordia me respondió mi oración, pero como para darme cuenta que no es a la manera humana, no era mi manera. Recuerdo que pues hubo que yo le llamo en mi testimonio, creo que el primer de repente, hubo un cambio en mi esposo, realmente después de hacer muchas cosas que Dios me mandó a hacer, que realmente ahí fue donde yo empecé también mi caminar en aprender a ser obediente a lo que Dios te manda. O sea, yo recuerdo que yo le pedí a Dios que me ayudara a ser obediente, porque uno de los retos que Dios me puso, recuerdo que fue el reto de esta película de Prueba de Fuego, que son 40 días, y quienes lo han hecho se estarán de acuerdo conmigo que son 40 días muy difíciles. Pero en esos 40 días Dios siempre me dio un versículo. Cada día era tan amoroso realmente hacer las cosas con Él, y realmente todo lo que he tenido que hacer en obediencia a Él, no les digo que ha sido fácil, ha sido difícil, pero ha sido con tanto amor, que uno no lo hace por miedo, sino lo hace por amor. O sea, realmente es un Padre tan amoroso que te lleva de la mano aun cuando la situación o lo que Él te pide es muy difícil, y así fue. Recuerdo haber estado terminando esos 40 días, pasó un tiempo y pues yo estaba como expectante, como les digo, ¿verdad? O sea, había hecho A, B y C, entonces yo esperaba mi resultado. O sea, yo estaba haciendo las cosas condicionalmente, ¿verdad? O sea, esperando un resultado. No estaba haciendo las cosas sin esperar nada a cambio, sino todo lo contrario. Pero al final Dios siempre saca algo bueno de todo. Realmente cuando uno lo hace, Dios realmente lo torna para su bien, porque en ese caminar, aun cuando no lo hacía con la intención correcta, yo recibí mi primera lección, que fue aprendí a ser obediente a lo que Dios me mandaba, a lo que yo escuchaba de Dios, a lo que Él me hacía sentir, a lo que Él me hablaba, a lo que Él me enviaba a través de sus hijas y a través del ministerio, a través de amigas, de oración y todo. Y entonces esa fue una de las lecciones que Dios me dio en este tiempo. Luego pues vino este primer de repente que les digo, un cambio drástico en mi esposo, y yo dije sí, ha sido el milagro. Y ha sido bien curioso, interesante quizás ver como esos flashazos en mi esposo durante todo este periodo. He visto como diferentes momentos de él, en donde como que puedo ver el verdadero diseño de él, puedo volver a ver a un esposo que sí es el que yo había conocido. He visto esos como destellos, pero también luego de ese primer de repente, pues las cosas empezaron nuevamente a torcerse. Él empezó otra vez a desaparecerse, él empezó otra vez a distanciarse, o sea, como que hubiera cambiado nuevamente, ¿verdad? Como que ese esposo que yo estaba viendo, que yo decía, Dios ya hizo el milagro, ya empezó mi restauración, como que me lo hubieran cambiado. Y entonces las cosas empezaron a empeorar, pero a finales de 2018 pasé el peor de mis momentos, de esas fiestas de Navidad, de Año Nuevo, creo que fueron las peores, ¿verdad? Porque pues mi esposo se iba con su amante, y me decía alguna que otra excusa, ¿verdad? Y entonces yo iba sola a esas reuniones familiares, iba sola a esas cosas, y era de, cuando me preguntaban por mi esposo, pues yo les decía la razón que él me había dado, pero dentro de mí yo sabía que esa no era cierto, ¿verdad? Yo sabía que era lo que realmente estaba pasando.
Y pues bueno, a inicios de 2019 realmente ya no pude más y creo que Dios me llevó a poner un límite, porque esa fue otra de las lecciones que Dios me enseñó. Dios me llevó a poner un límite y realmente no pude más. Hubo una confrontación muy fea de mí hacia Él y yo recuerdo que lloraba y le decía a Dios, perdóname. Cuando él estaba parqueando, le dije, perdóname por lo que voy a hacer. Pero ya no aguanto más y recuerdo que lo confronté y le dije que realmente no podíamos seguir así, que lo que él estaba haciendo pues se llamaba adulterio y que yo no iba a seguir viviendo de esa manera, ¿verdad? Y que era momento de tomar una decisión y que si él no la tomaba, que entonces yo la iba a tomar, ¿verdad? Por nosotros. Entonces, pues en ese momento mi esposo tomó la decisión de irse de la casa en enero del 2019 y recuerdo que eh, creo que yo no esperaba que ese pozo fuera tan profundo, pero creo que ese día caí como un nivel más abajo que no sabía que existía, que podía llegar tan profundo, un dolor tan intenso. eh, Realmente sentí como que mi vida se hubiera terminado. O sea, creo que ninguno de nosotros pues soñamos con algo así, ¿verdad? Soñamos todo lo contrario y recuerdo que esa noche fue muy dolorosa para mí. Yo no sabía qué iba a hacer, no tenía la menor idea de qué iba a suceder. Pero ya Dios en su infinita misericordia me había llenado mucho de Él, de su presencia, de su palabra. Y me había rodeado también de esas personas, de esas guerreras que solo Él pudo haber enviado en ese momento. Y claro que Belén era una de ellas. Y me sostuvo, realmente no supe qué hacer y recuerdo que ahí donde sentí que todo terminaba, jamás me hubiera imaginado que iban a empezar los mejores 6 meses de mi vida, ¿quién lo diría? Pero créanme que en ese entonces no lo creía, no lo hubiera dicho tampoco. Y de verdad que en esos 6 meses pude conocer a Dios, pude no solo un encuentro, sino varios encuentros con Él que me transformaron, que me hicieron libre, que me abrieron los ojos y fue en todo ese tiempo como llevar un curso, un intensivo, pero así como que fueran clases privadas, ¿verdad? Directamente con el maestro, con el autor, con el creador. Y ahí conocí a Dios como mi papá, conocí a Dios como mi amigo, conocí a Dios como mi protector, conocí a Dios como mi proveedor, conocí a Dios como mi guía, conocí a Dios como mi fortaleza, el, el aprender a confiar en Él, a soltarme. Realmente creo que ese día fue como esos toboganes que están en los parques acuáticos cuando uno está ahí parado en una cápsula y le quitan a uno el suelo de la nada y uno cae. Realmente recuerdo que ese día se fue y pues empecé, realmente pues seguí caminando con este canal por la gloria de Dios y su misericordia porque cada vez eran como escaleras que Dios iba como llevando paralelamente a lo que iba sucediendo en mi vida y recuerdo que en ese entonces estaba en, en siempre con Belén, ¿verdad? Pero empezando el tema de sanidad y recuerdo que algo que vino a como hacerme libre, que vino a desencadenar en mí esa libertad fue el ir delante de Dios a preguntarle, Padre, muéstrame mi bajeza, porque yo recuerdo que me sentía tan superior a mi esposo. Yo recuerdo que existía en mí esa lucha que les comentaba,
que yo oraba algo, pero yo no lo sentía. Esa hipocresía, ¿verdad? Hasta cierto punto, porque yo le pedía a Dios cosas que adentro de mí no sentía. Y recuerdo que yo tampoco creía. O sea, yo podía orar por mi matrimonio, podía citar los versículos que Él me había dado eh, de restauración, pero dentro de mí era escucharlos y decirme a mí misma, es que eso no va a suceder, es que yo no lo creo, o eso no es para mí. Y entonces recuerdo que cuando empecé a preguntarle eso a Dios, Él empezó a responderme y realmente es como dice su palabra, que si nos acercamos a Él y le clamamos, Él nos mostrará cosas ocultas y así fue. Ahí fue donde Dios realmente empezó a tomar todo lo que Él había ido depositando en mí a través del canal 2 Mejor que Uno, a través de las prédicas, a través de la Biblia que yo había leído, a través de los cursos a los que yo me había metido, a través de los libros que yo había leído y a través de mis amigas de oración que Él había puesto a mi lado y que también el canal me bendijo con esa comunidad, el poder tener amigas tan bellas que son realmente como tesoros y son únicas y que estuvieron ahí, que Dios también fue usando y entonces fue Dios tomando todo eso que había en mí y empezó a darle vida adentro. Y entonces ahí fue donde Dios me hizo entender que el mundo se me había venido abajo porque el que estaba sentado en el trono de mi vida era mi esposo y no él. Yo lo había idealizado y también lo había puesto como mi ídolo. Y pues la Biblia claramente dice que Dios aborrece y detesta la idolatría. Y pues creo que todos los que hemos pasado por una infidelidad estaremos de acuerdo con que es un dolor que te desgarra. Y entonces el solo hecho de pensar que yo le desgarraba de la misma manera el corazón a Dios al serle infiel con mi esposo, porque yo no le estaba dando el lugar correcto. Y recuerdo que Dios me enseñó a poder ver mi bajeza, que era la misma que la de mi esposo. Lo que pasa es que los pecados tienen nombres diferentes, pero para Dios todos los pecados están aquí, en el mismo nivel. Y para todos se extiende el mismo perdón, la misma gracia, la misma misericordia. Y ahí fue donde empecé a experimentar ese corazón nuevo que Dios ya me había prometido. Dios me había dado la palabra en esos videos los primeros cuando Belén nos explicaba que fuéramos con Dios a pedirle, ¿verdad? Esos versículos de nuestra restauración, cuál era el versículo de mi restauración. Y me recuerdo que Dios me dio Ezequiel 36:26, que fue el primer versículo donde Él me prometía que nos iba a cambiar esos corazones de piedra y nos iba a dar corazones nuevos, corazones de carne. Y ahí fue donde yo empecé a recibirlo, empecé a ser sometida a esa cirugía sobrenatural y empecé a ser libre. Empecé a experimentar de Dios, empecé a conocer su sobrenaturalidad y en su infinita misericordia empecé a experimentar los dones que Él ya había puesto en mí, porque esos dones Él ya nos lo puso a todos desde que nos envió a este mundo y es solo cuestión que Él los active, que nosotros empecemos a creer y empecemos a caminar. Y recuerdo que llegué el mes de junio y yo le decía a Dios, Padre, realmente soy la mujer más feliz, o sea, te tengo a ti, tengo a mi hija y somos la familia más feliz de este mundo y realmente las cosas pues con mi esposo no, no veía yo que algo mejorara, o sea, es más, en mayo de ese año recuerdo que aún él estaba afuera y pues venía con nuestra hija, pero en mayo vuelvo a ver
que él seguía en comunicación con ella y realmente me sonrío porque recuerdo que mi oración era: Dios, saca a la luz todo aquello que esté oculto, no permitas que sigan habiendo cosas ocultas. Y me recuerdo que las cosas salían a la luz de la manera tan inesperada. Y esa fue otra lección también que Dios me dio, ¿verdad? Y por eso es que yo oraba así, porque yo había aprendido ya a no ser detective. Dios me había enseñado y recuerdo que una vez me puso muy claro que Dios no me había creado con el propósito de ser detective. Mi función en esta vida no era ser detective. Y ahí fue donde Dios me ayudó a aprender eso. Y entonces yo le pedía a Dios: Padre, guarda mi corazón. Y te pido que todo lo oculto salga a la luz, que realmente esto siga fluyendo, porque realmente yo no quería seguir viviendo una mentira. O sea, yo sabía pues creo que Dios me lo ponía, no era que yo sabía, pero que, que cosas dolorosas, que cosas tenían que salir para que Él empezara realmente a construir. Que había que sacar toda esa maleza para que realmente el terreno estuviera listo para que Él pudiera construir. Y entonces recuerdo que en junio yo le pregunté a Dios: Padre, ¿y qué pasa si yo me divorcio? ¿Tú seguirás estando conmigo? ¿Tú seguirías permitiéndome caminar contigo o no me perdonarías? Y recuerdo que Dios en su infinito amor me puso en el corazón que Él siempre iba a estar conmigo, que no importaba si yo tomaba la decisión de divorciarme o no. Y me dijo que la única diferencia iba a ser la cantidad de almas que iban a ser salvadas. Y eso quebrantó mi corazón, porque ahí fue donde Dios empezó a ayudarme a sentarme en esos lugares celestiales que Él promete en la Biblia y empezar a ver todo desde una perspectiva diferente, desde su perspectiva. Y cuando yo oraba y le pedía a Dios que me pusiera palabras para compartir este testimonio con ustedes, Él me revelaba algo que realmente yo no me había dado cuenta y que está relacionado con este cambio de perspectiva. Cuando Dios me empezó a hablar, me dijo: cuando estabas tan enfocada en tu problema, en quiero mi restauración, quiero mi restauración, quiero mi restauración, y solo así, solo eso veías y solo hacías las cosas para obtener tu restauración, tú no te dabas cuenta que estás y que estabas y que sigues estando en medio de una guerra en donde hacen falta soldados que están desenfocados porque están viendo únicamente su problema de esta manera y de que no se dan cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor, de que esa guerra los necesita a ellos, te necesita a ti, pero tú estabas enfocada en otra cosa. Y realmente es donde el enemigo gana terreno, donde el enemigo gana poder. Y era donde el enemigo estaba gozándose y bailando de verdad en mi vida y sobre mi propósito. Porque ahí fue donde empecé a aprender que había más cosas, que estaba siendo realmente hasta egoísta. Porque Dios me había creado a mí con un propósito. Yo ni siquiera había ido con Él a preguntarle: Padre, ¿con qué propósito me enviaste tú a esta tierra? ¿Cuál fue mi asignación del reino? Tengo ya 34 años y le digo: Padre, ¿cuánto tiempo desperdiciado? Realmente me hubiera gustado trabajar en mi propósito, creo que desde el día en que nací. Y empecé entonces en ese momento a preguntarle: Padre, ¿para qué propósito me enviaste a esta tierra? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Para qué soy buena? Y ahí fue donde empecé a ver y aprender este mundo sobrenatural que está aquí mismo, en el mismo lugar en donde todos estamos y pasa paralelamente y son cosas que no vemos, pero que sí existen y que sí están sucediendo a nuestro alrededor. Y entonces empecé a recibir de Dios todos esos dones, todas esas lecciones, porque con Dios siempre todo es hacia adelante.
Entonces Él me empezó a llevar a crecer, a aprender. Me llevó a una iglesia realmente que al día de hoy me sigue nutriendo tanto. O sea, es como que Dios, no sé, como que hubiera tenido ahí una silla con mi nombre y me llevó a ese lugar. Recuerdo cuando le pregunté en oración: Padre, quiero cambiarme a esta iglesia. Y, y Dios me lo confirmó sin tanto tiempo de espera, me lo confirmó. Y aquí estoy en esta nueva iglesia donde Dios me ha llevado y realmente ha sido de crecimiento y Dios me ha seguido preparando. Pero regresando a esa pregunta de Junio, cuando él me habló de las almas, pues bueno, yo estaba realmente en otro canal cuando mi esposo empezó a volver y yo ni me lo esperaba. Realmente fue a finales de junio cuando en una de esas visitas que le hacía a la nena, pues empezó ya a hablar conmigo y realmente había cambiado y yo no lo había notado. Y recuerdo que un día me dijo: ¿será que yo puedo regresar? Y yo contesté por impulso y le dije: sí, claro. Pero en ese momento cuando él me dijo: bueno, voy a ir a entregar pues las cosas del cuarto donde me estoy quedando, y se fue, yo recuerdo que corrí a mi lugar secreto con Dios aquí adentro de mi casa y corrí y le dije: Padre, yo esto no me lo esperaba, yo me recuerdo que creo que hasta le dije: Padre, yo esto no lo quería, o sea, estábamos bien, tú, la nena y yo, y hasta ahí, y yo creí que esto iba a estar así. Entonces le dije: no entiendo qué estás haciendo, pero obedezco y sigo confiando. Y realmente ahí empezó mi segundo caminar. Eh, pues bueno, mi esposo vino y realmente han sido tiempos, ay, ¿qué les podré decir? Como que fueran montañas rusas. O sea, empezaron muy bien, luego empezaron los problemas, luego empezó a salir otra parte de mí que creía yo que ya estaba muerta, que el perdón ya era un tema dominado en el cual yo era experta, que ya me las sabía todas en cuanto a restauración. Y ahí fue donde Dios me dijo: mira, tenemos todo esto pendiente y aún hace falta por caminar. Y pues las cosas han ido empeorando. Han ido empeorando, pero a pesar de todo les puedo decir que sigo viendo a Dios. O sea, yo no les voy a negar que hay días difíciles, días en donde uno quiere tirar la toalla, días en donde le digo: Padre, entonces ¿para qué lo trajiste? O sea, no logro entender cómo, si tú prometes esto, una tierra prometida donde fluye leche y miel, pues aquí solo está fluyendo ajenjo, ¿verdad? Como que no estoy en la tierra prometida correcta, me perdí. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, no les voy a negar que existen esos días, pero serán un 10% quizás, porque en todos los demás días, de verdad puedo seguir sintiendo el amor de Dios. Él sigue siendo mi centro, Él sigue siendo ahora como mi núcleo, Él sigue siendo mi felicidad. Entonces, cuando hay días difíciles, pues lo busco, corro hacia Él y me refugio. Y es como haber aprendido un estilo de vida donde Dios también me enseñó. Y esta fue otra lección que Él me ayudó de verdad a aprender, que la vida no es perfecta y nunca lo va a ser en este mundo. Yo algo que estoy trabajando aún con Dios es el tema del perfeccionismo. Yo fui criada eh, pues en un hogar con muchas reglas, con un papá que fue muy fuerte, muy firme. Creo que a veces le digo que fue como una educación militarizada y realmente fue
por la condición del corazón de mi papá. Y esa fue otra cosa que Dios me permitió ver, ¿verdad? Que realmente saber que habrán pasado mis padres, ¿verdad? Que los hicieron eh, crecer y luchar de esa manera. Y, y entonces ahí quedó en mí esa estructura equivocada del perfeccionismo. Y entonces yo quería todo perfecto. O sea, yo empecé con esos errores en cuanto mi esposo regresó, porque entonces yo decía, esto no está siendo perfecto, Dios. Entonces yo empecé a ser malagradecida. Porque entonces yo le decía, padre, pero ¿para qué regresó? Si esto no es así, esto no es así. Y entonces llegó un punto en que Dios me permitió ver es que tú quieres que esto sea perfecto y matrimonios perfectos no existen. Y ahí fue donde empecé este proceso con Dios y como les digo, aún sigo trabajando con Dios este tema del perfeccionismo, pero es algo que abrazo ahora todos los días, el recibir de Dios esa paz y el aprender a confiar en que a través de que mi vida no va a ser perfecta, no solo en mi matrimonio, sino en todo, o sea, realmente en todo. Dios va a estar ahí conmigo y me va a estar sosteniendo y me va a estar ayudando a atravesarlo todo, porque hasta el día de hoy me puedo ver y me veo de pie y me veo, pues yo me veo en un espejo y me veo hermosa, me siento segura, me siento confiada, me veo feliz, me siento protegida y, y yo veo y le digo, Padre, realmente esto es solo gracias a ti, porque si yo no hubiera conocido a Dios como lo conocí, si yo no hubiera pasado todo esto, mi vida no sería como es ahora. Y les puedo compartir que también Dios me ha permitido ayudar a muchas personas y también miembros de mi familia, que cuando yo hablo en oración con Dios y le digo, Padre, yo hasta el día de hoy, o sea, yo antes lo había escuchado, pero no lo podía decir porque no lo sentía, pero hasta el día de hoy yo te puedo decir gracias por todo lo que permitiste que pasara, porque si no, hoy no podría estar siendo usada por ti para llevar palabra a otras vidas, sino lo único que podría responderle sería que lo siento, que lamento que estés pasando eso y ya, seguiría con mi vida, o sea, no aporté nada, no sembré nada, no edifiqué, no, no cumplí con mi propósito del reino. Y entonces yo le decía, Padre, de verdad hoy te doy gracias, porque has convertido todo este dolor y has convertido todo este infierno que fue para mí, realmente un infierno en la tierra, tú lo convertiste para bien, porque hoy te doy gracias, o sea, hoy puedo ser feliz, realmente el cumpleaños que experimenté este año fue el mejor de mi vida. Me sentía feliz, plena, como que lo había alcanzado todo, me sentía bendecida y no les digo que fue un día donde mi vida fue perfecta, no, sino no me sentí feliz por la perfección, me sentí feliz porque hasta este año yo nunca me había sentido tan segura de quién era, nunca me había sentido tan segura del padre que tengo, nunca me había sentido tan segura de ese amigo, de ese creador, de ese maestro, de ese proveedor y, y el tener una relación con él simplemente me llena, simplemente me transforma, me ayuda, no sé, es indescriptible, pero sigo caminando, sigo creyendo en Dios, sigo orando por mi restauración, sigo orando porque la salvación llegue a la vida de mi esposo y, y sé que Dios así lo va a hacer, porque como bien me dijo Alfonso una vez, si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Y esas son palabras que me han ido quedando grabadas en mi corazón y realmente me aferro a Dios, pero no es solo eso. Mi vida ahora ya no es solo orar por una restauración, mi vida no solo es ahora un matrimonio. Dios me le ha dado significado a mi vida, Dios le ha dado propósito, le ha dado dirección a mi vida. Dios hoy me permite ver
muchas cosas más y me usa para muchas cosas más. Y de verdad, te doy gracias a Dios por esa misericordia y le doy gracias a Dios por levantar esos ministerios, esos canales en YouTube, como Dos Mejor que Uno, y esos predicadores, esos mensajes, esos testimonios. Le doy gracias a Dios por todas esas herramientas que puso en mi vida. Le doy gracias a Dios por todo, por cada lección, por cada palabra, por cada persona que envió a mi vida. Realmente cuando uno empieza a ver todo desde afuera, desde la perspectiva de Él, realmente todo empieza como a cobrar sentido. Las piezas empiezan a acomodarse y empiezan a caer en ese lugar correcto. Y donde uno no entendía, pues en ese momento uno empieza a ver y a decir, ah, fue por eso, o ah, esa palabra tenía ese significado, o ah, eso se refería a Dios. Y pues bueno, realmente solo me queda decirles, realmente que busquen a Dios, que realmente no hay nadie como Él, nunca les va a fallar, que la restauración individual y personal es por lo que deberían de clamar y luchar, que de verdad se esfuercen por tener tiempos con Dios, aun cuando no lo sientan, y no se culpen, no se sientan mal, porque así como Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer con ustedes. Él va a pasar de esa relación superficial a una relación íntima, porque Él es el mayor interesado en que nosotros seamos restaurados nuevamente con Él. Y de verdad les puedo decir que su amor es tan palpable. Él existe, Él es bueno, Él no quiere cosas malas para nosotros jamás. Y lo que sucede es que vivimos en un mundo que está bajo una maldición, un mundo donde nada es perfecto y donde nos queda seguir adelante y batallar y cumplir la agenda del reino todos los días. Y de verdad les quiero compartir pues una última palabra que Dios me dio en ese proceso, porque sé que así como estuvo conmigo, está con cada uno de ustedes. Y recuerdo una noche que yo estaba pues durmiendo a mi nena. Había sido un día que mi esposo había venido y siempre él me pedía que le diera como esa oportunidad de despedirse de ella, de acostarle, de darle su beso buenas noches. Y realmente algo en lo que Dios me ayudó en todo este proceso fue a nunca negarle a nuestra hija, a mi esposo. Yo realmente empecé a orar por lo contrario a lo que quizás he escuchado que muchos hacen, ¿verdad? El negarles acceso a sus hijos. Yo realmente empecé a orar con ese verso de la Biblia que dice que Dios atrae el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Y realmente pude ver ese versículo hacerse una realidad en la vida de mi esposo y de mi hija, porque no existía una relación entre ellos, por la misma ausencia de mi esposo casi que desde que ella nació. Eh, y Dios lo hizo. Dios creó una relación tan hermosa entre ellos que al día de hoy les puedo decir que sigue creciendo, que al día de hoy les puedo decir que esa relación sigue, Dios mío, de verdad, tan linda, tan amorosa, tan dulce, tan pura. Y pues bueno, regresando a esa noche, pues yo le dije, claro, sí, siempre que vengas la puedes dormir, despedirte y pues luego ya te puedes ir. Y pues ese día eso sucedió. Pero recuerdo que una de las preguntas que mi hija me hacía casi siempre era, mami, ¿a dónde va papi? O me decía, mami, ese es el carro de papi, ¿verdad? Y yo le decía, sí, mi amor. ¿Y a dónde va? Yo le decía, mi amor, es que tu papi va a ir a trabajar, pero mañana lo vuelves a ver, mañana va a estar aquí en la casa, primero Dios. Y entonces recuerdo que ella me decía, ah, bueno, mamá. Y ya se volteaba para dormirse. Pero esa noche realmente me dolió tanto, porque, porque fue como pensar que jamás esperaba o anhelaba eso para mi hija. Jamás, y le decía a Dios, jamás pensé vivir esto, Dios, jamás pensé vivir este dolor, jamás pensé vivir esta situación, pero aquí estoy.
Y me recuerdo que yo estaba sentada a la par de mi hija, acariciándola en la cabecera de nuestra cama y pues yo le hablaba a Dios y lo veía como en la pared de enfrente, ¿verdad? Y yo, pues en mi mente yo le hablaba, yo decía, es que Él está ahí, ¿verdad? Entonces yo le hablaba como cuando uno tiene invitados en su sala, ¿verdad? Y entonces yo le decía eso y recuerdo que pues Dios me ha dado muchas alabanzas en este proceso, muchos himnos de guerra, si lo queremos llamar así. Y uno de ellos es una canción de Hillsong que dice I'm closer than you know. Y eso me dijo Dios en esa noche. Me dijo, ¿por qué me hablas como si yo estuviera allá enfrente? Si yo estoy a la par de ustedes abrazándolas. Y realmente eso pues no solo me quebró, pero en llanto, sino vino como a seguir rompiendo con esa religiosidad que yo tenía de ver a un Dios distante, de ver a un Dios que no se acercaba a una pecadora. Y, y creo que eso les quiero compartir para finalizar mi testimonio y decirles que Dios está ahí con ustedes, con cada uno. Es lo único que de verdad tenemos que mantener en nuestra mente día y noche, que Dios sí es omnipresente. Él sí puede estar con todos sus hijos, con esos hijos pródigos y con los hijos a los cuales ya nos recibió de vuelta, ya nos sentó a la mesa y está ahí. Él sabe lo que les está sucediendo y aunque no lo crean o no lo sientan, a él le importa mucho. Y le duele tanto que le creamos más las mentiras a Satanás que sus verdades. Realmente al ser humano creo que le hace más fácil creer en cosas malas que en cosas buenas. Y esas son las estructuras que Dios quiere venir a romper en cada uno de nosotros. Y así que les dejo con esa palabra de Dios que yo sé que no es solo para mí, sino es para muchos, muchos, muchos en todo este mundo. Y les agradezco por su tiempo, por escucharme. Que Dios los bendiga y que puedan seguir adelante y que tengan un bendecido fin de año.